Muy buenos días, mi grupo está conformado por Andrés León Pavón, María Alejandra Calderón Cacua y Joana Elizabeth Hernández Cacua. Hoy le venimos a explicar qué es el acoso laboral. ¿Qué es el acoso laboral? Tal y como lo dice la Ley 1010 de 2016, se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno encaminado a infundir miedo, intimidación, terror y angustia a causa de perjuicios laborales, generar desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del mismo. La Ley 1010 del 2016 establece claramente que es considerado acoso laboral en Colombia con sus normalidades. Modalidad de acoso laboral: persecución laboral, discriminación laboral, inequidad laboral, entorpecimiento laboral, de protección laboral. ¿Cuáles son los tipos más frecuentes en Colombia? En Colombia es el del jefe hacia el empleado, es decir, vertical, descendente, que manifiesta de diversas maneras, por ejemplo, con exigencias exageradas en el trabajo y con hostigamiento de trabajador. El ejercicio de funciones o en una vida íntima. Como líder, ¿qué cosas se deben tener en cuenta para controlar el acoso laboral? Los primeros es que el líder deben dar un buen ejemplo de respeto hacia sus empleados. Adicionalmente, tienen que promover una cultura organizacional sana que se vea claramente reflejada en un adecuado ambiente de trabajo en el que los colaboradores se sientan valorados y respetados para que sean más productivos y tengan nivel de compromiso. El jefe también debe asegurar un buen funcionamiento de las instalaciones laborales para prevenir y resolver los casos de acoso laboral, como se hallan credibilidades y confianza, aspectos de fortalecer la percepción de justicia y de equidad en el trato. ¿Cuáles son las consecuencias de acoso laboral? Legales depende de cada caso, pero pueden implicar indemnización en el pago de multas entre 2 y 10 salarios mínimos, legal mensual y pagará a la EPS y AREL el 50% del gasto generado a causa de las enfermedades laborales, consecuencias de casos constantes. Profesionales: en el caso mínimo, la cultura organizacional afecta negativamente la creatividad del líder y la confianza en la empresa, estimula la fuga de un buen talento. Nadie sensato quiere estar en una empresa en el cual que el acoso es una práctica constante. Moral: maltrato afectaba la autoestima de la víctima y disminuye la motivación del empleado, incidiéndose negativamente en su productividad. ¿Qué puede hacer el empleado una vez identifique que está siendo acosado? Las sugerencias es activar los mecanismos preventivos en la ley informativa de la conducta abusiva que reciba las instalaciones pertinentes de la empresa, particularmente al Comité de Convivencia Laboral. Se constituye acoso laboral los actos agresivos físicos independientes de su consecuencia. Esto además pueden llegar a constituir un delito de lesiones personales, las expresiones injurídicas o ultrajantes sobre la persona, los comentarios útiles y humillantes de las calificaciones profesionales expresadas a la presencia del compañero, descalificar humillaciones. Ahora le voy a explicar el marco legal. Resolución 2046 de 2008, por el cual se establecen disposiciones y se define la responsabilidad para identificar, evaluación, prevención, intervención y monitoreo constante de la exposición de factores de riesgo psicosociales en el trabajo para determinar el origen de la patología causada por el estrés ocupacional. En la resolución 652 del 2012, por el cual se establece la conformación y funcionamiento de comité de convivencia laboral en entidades públicas y empresas privadas, se dedican a otras disposiciones. Resolver resolución 1356 del 2013, por el cual se modifica. Buenas noches, mi nombre es Joana Elizabeth Hernández Cacua. Les vengo a hablar sobre los casos que se presentan en acoso laboral. Entre ellos están maltrato laboral, persecución laboral, discriminación laboral, entorpecimiento laboral, inequidad laboral, desprotección laboral. En caso laboral, es toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar persecución laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del mismo, conforme a lo establecido en la Ley 1010 del 2006, Resolución 2646 del 2008 en el artículo 3. El acoso laboral está directamente relacionado con el deficiente funcionamiento de la organización y las malas relaciones interpersonales entre el personal, incluyendo compañeros de trabajo y directivos. Dicho comportamiento no deseado está basado en algunos factores como el sexo, la edad, la condición socioeconómica, raza, religión, ideología, política, procedencia, entre otros, afectando la integridad del empleado dentro de la empresa. En justificación, para este primer caso, analizamos la respuesta del empleado para realizar la actividad que se está solicitando, confiando en sus capacidades físicas e intelectuales para colaborar. Se enfrenta con un superior que no utiliza un lenguaje adecuado al momento de referirse al motivo de su vinculación con la empresa y la procedencia del empleado, sumando una actitud que refleja el rechazo e
Conformismo hacia el trabajador, generando una serie de reacciones que provocan en el trabajador miedo, angustia, intimidación, etc. Situaciones como esta causan que el personal actitudes que influyen en el rendimiento laboral, ocasionando demoras en la entrega de resultados, mal clima laboral, fatiga y, en casos más graves, enfermedades por la exposición constante de riesgo psicosocial. Acciones y prevenciones de intervención. Realizar en la empresa una evaluación de riesgos psicosociales para identificar los factores de riesgo. Promover medidas preventivas que permitan eliminar los factores de riesgo a los cuales están expuestos los empleados. Dirección adecuada de las tareas permitiendo la participación en la ejecución de las actividades. Hola, buenas noches, mi nombre es Andrés León, conformo este grupo, soy el tercer integrante. Voy a hablar un poco de lo que es funciones del presidente del Comité de Convivencia Laboral. Primero que todo, este comité se conforma estando el 50%, se conforma de dos maneras. El 50% lo escogen los colaboradores a través del voto popular y el otro 50% lo escoge lo que es la alta dirección a través de sus criterios, ¿cierto? Las funciones del presidente del comité, o algunas de ellas, es convocar a los miembros a sesiones ordinarias o extraordinarias. ¿Esto qué quiere decir? Decirle a cada integrante que conforma el Comité de Convivencia Laboral qué día, a qué hora y dónde se van a reunir. ¿Listo? Orientar las reuniones, entonces él va a llevar la batuta, va a decir qué temas se van a hablar, el quórum, a partir de cuántas personas se puede establecer, a partir de cuántas personas en asistencia se da inicio a la reunión. Todas estas cosas él tiene como el manejo o la autoridad o potestad de decidir e ir gestionando. Tramitar las recomendaciones aprobadas por el comité. ¿Esto qué quiere decir? Que en cada reunión van a quedar algunas recomendaciones o algunas acciones a mejorar. El presidente del comité tiene que hacer las debidas gestiones, ya sean económicas o de recursos humanos, para poderse cumplir. ¿Listo? Pasamos al siguiente, que son las funciones del secretario o secretaria. ¿Listo? Esa persona tiene un poco más de funciones, no quiere decir que el presidente tenga menos ni sean menos importantes, sino que la secretaria o el secretario apoya un poco más en la parte documental. ¿Qué quiere decir? Que el secretario o secretaria recibe y gestiona las quejas de presunto acoso laboral. Recordemos que estas quejas no se pueden recibir que no sean de manera escrita, según los protocolos establecidos por la empresa. La mayoría se maneja así. Enviar por medios virtuales o escritos las citaciones a los integrantes del comité. Entonces, esta persona es la encargada de citarlos, ya sea que se haga a manera virtual, personal o grupal. Listo. Citar individualmente a las partes interesadas. ¿Eso qué quiere decir? Si tenemos un posible acoso laboral, se citan, se hace una citación de las personas afectadas o de las partes interesadas para escuchar su versión, llegar a un acuerdo y qué acciones de mejora se van a tomar. Llevar la parte documental, como hablaba hace un tiempo o hace poco, es llevar toda la evidencia, todo el papeleo, las quejas de posible acoso laboral, las evidencias que el colaborador pueda presentar. ¿Listo? Citar conjuntamente a las partes, y esto lo hacen muy poco las empresas, la verdad, pero pues está establecido como una función de ellos, que es citar a las dos partes que tienen enemistad o tienen un desacuerdo para confrontar más que todo esta desigualdad. ¿Listo? Elaborar, ¿esto qué quiere decir? Que la secretaria, tiene que elaborar un acta en cada sesión, sea ordinaria o sea extraordinaria, con el fin de tomar nota y establecer los puntos que se trataron en esta sesión. Y tiene que elaborar un informe trimestral que lleve o tenga complemento como finalidad cuántos acosos se manejaron, cuántos presuntos acosos laborales se manejaron en total, cuáles fueron definidos y cuáles no. Esto también ayuda mucho a fin de año en la rendición de cuentas ante la alta dirección. Bueno, esos son como los temas que se tocaba o se tenían que tratar. Muchísimas gracias, espero todo haya quedado muy claro y buena noche.